esta gran obra que edita el Heraldo de México, 500 años, Moctezuma Cortés, el reencuentro. Y para hablar de eso, tengo el gran gusto de recibir en el estudio a dos de los responsables de este proyecto, mi querido maestro Hugo Corzo. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Qué gusto verte, maestro. Y Emiliano Gironella, bienvenido también. Encantado. Bienvenido. A ver, pues entonces platíquenos de esto. Aquí el maestro que empiece. Bueno, pues fue una iniciativa que empezamos con este año en febrero. Es un proyecto que sale con unas pláticas con el Heraldo, con Hugo, con Franco, con los especialistas a nivel mundial, que son Christian Duverger, Luis Barjau. Y la idea es hacer este libro, que es, digamos, el último de los frutos, pero también hacer un proyecto anual. Empezaron a salir artículos en el Heraldo de México cuando Hernán Cortés toca México, ¿no? En la península, y después con las primeras batallas que gana, le entregan a la Malinche, y es un momento de reflexión importantísimo para todos los mexicanos, y sí hay que decirlo claro y fuerte que el Heraldo se debe de colgar la medalla porque no es un tema que esté dentro de la agenda institucional. Aquí para no salirnos del diálogo o del guión le decimos la 0T. Así no se modifica y sigue siendo la 4T esta. Y bueno, el 0 es una de las aportaciones mayas a la cultura universal, ¿no? Entonces, este encuentro pues es un encuentro importantísimo del gran Tlatoani, que veía a Hernán Cortés como el regreso de Moctezuma. Y bueno, se habla tanto de sexo, drogas, violencia, porque hay que entender ahorita que está en discusión el tema de la legalización de la marihuana. Bueno, en el México antiguo, en el México prehispánico, el peyote, los alucinógenos eran formas también para hablar con las deidades. Y entonces, pues sí había que entender que Moctezuma tomaba alucinógenos, sí. Alucinógenos, y esas da un poco la explicación de por qué veía a Hernán Cortés como un dios, ¿no? Porque si te lo dicen así de claro, dices, bueno, era un hombre como tú y como yo, pero si le pones todo ese... La primera vez que veían un barco, la primera vez que veían un caballo, entonces todo eso una está... armadura. Sí, ¿no? Arcabuces. Sí. Entonces todo eso está tratando de representado en la plástica, y bueno, mejor acompañados por los textos, la coordinación editorial de Hugo y el diseño de Petrushka, pues sale al final este proyecto que va a estar, se va a dar una conferencia magistral en el Auditorio Torres Bodet de Antropología, que es el museo más importante del tema a nivel mundial, ¿no? ¿Qué reto significó, mi querido Hugo, coordinar lo que está impreso, ya todo lo escrito ahí? No, hombre, fue como meter un cuchillo caliente en mantequilla, muy sencillo en realidad. Es un trabajo laborioso, pero no tan complicado por la especialización que tienen cada uno de los autores. Lo que hay que destacar es que hoy, justamente 8 de noviembre, fue el día que se encontraron Moctezuma y Cortés en un lugar que no nos es ajeno, aquí en la esquina de lo que hoy es Pino Suárez y República del Salvador. Ahí está el Hospital de Jesús, ahí se encontraron. A partir de ahí empieza un periodo de 3 años que culmina en 1521 con la caída lamentable y sí sanguinaria, y sí con masacres de México Tenochtitlan. Pero el producto de eso, con pluma, con plomo, con espada, con sangre, pues somos una buena parte de los mexicanos que hoy somos, ¿no? Hay comunidades indígenas puramente raciales aún en el territorio, pero una gran parte del país ahora somos producto de ese encuentro que hoy hace 500 años se dio. Y coordinar el trabajo de Christian Duverger, que es uno de los escritores, de Luis Barjau, que es el otro, el que habla de Moctezuma, de Emiliano Gironella, pensar en un producto que gráficamente se convirtiera en un objeto como es esta caja que contiene los 2 libros, no fue tan difícil, fue un placer, fue un gusto, laborioso como todo proyecto editorial, pero además, como decía Emiliano, el Heraldo de México y Heraldo Media Group acompañó todo esto durante todo el año. Desde el día que Cortés, o desde la fecha en que se conmemora que Cortés salió de Santo Domingo, fue en febrero, a mediados de febrero de 1519, comenzaron estas columnas semanales a 4 manos. La verdad que es algo bastante gratificante aportar a esta discusión de hoy somos esta mezcla, hoy somos este mestizaje,
y hay que recordarlo de esta forma, ¿no? Como dice Emiliano, tal vez no esté tan en la narrativa de las instituciones ahorita, pero sí es importante recordarlo, y lo que van a encontrar en los libros que próximamente van a ser formalmente presentados es una desmitificación de la figura de Cortés como el bárbaro sanguinario, al menos así lo plantea Duverger, y de Moctezuma como el emperador que no quiso pelear. Creo que no es que no haya querido pelear, es que tenía claro que estaba cumpliendo un periodo. Eso es lo que van a ver en estos libros. Es que te adelantaste a lo que iba a preguntar. Préstamelo, no seas, Claro que sí. no sean envidiosos, digo. Te adelantaste a lo que iba a preguntar. ¿Qué aporta? Porque se ha escrito muchísimo del encuentro de los mundos, de aquellos episodios sangrientos, místicos, bélicos, etcétera. Pero bueno, ya nos dijiste, ¿no? Desmitificar un poco a ambos personajes. Pues, la plástica que yo trato de hacer es quitarle ese discurso oficialista que se hace en el vasconcelismo, que es el muralismo, donde te ponen a la Malinche como prostituta, y un Cortés enfermo, sifilítico, pintado por Diego Rivera, y todos esos discursos que estereotipan la historia de México. Yo lo quise hacer más con un juego lúdico, toda la parte de Moctezuma, una relación con el cosmos. Utilizo esta técnica que se llama dusting, que trabajo con los pigmentos puros, y después la parte de Hernán Cortés lo hago casi todas las piezas con plomo, pero también con petate, ¿no? Y hago unas que tienen mucho humor, que se llama el Petate Sutra, porque bien o mal, pues todos somos hijos del petate, solo depende el siglo. Sí. Y esa idea de Hernán Cortés, que viene con la idea del mestizaje, viene desde Cuba con esa idea. Él tiene ya su primera hija con una india taína y lo meten a la cárcel por no quererse casar con una española. Y esa parte no está en el discurso oficial. El discurso oficial es: los españoles son los sanguinarios, el pueblo de México o los indígenas son víctimas. Cuando hay escritores de la talla de Alfonso Reyes que dice que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia a los españoles. Yo no lo dije, lo dijo Alfonso Reyes. Pero yo creo que las efemérides nos deben de dar pauta para momentos de reconciliación, y dos, de aceptar de dónde venimos, ¿no? Y que sean poner sobre la mesa la discusión, a una discusión madura, y tratar de salirnos de la caricatura de los buenos y los malos, y de los héroes de bronce y los villanos, y decir, esto es México. Y sí pasó por... Toda la historia pasa por momentos sanguinarios, pero yo sí prefiero ser hijo del mestizaje que de una violación, o ir tratando de ver la identidad de los mexicanos a través de la historia, y de una historia que no tenga nada más una tajada política, sino una narrativa donde el aprendizaje y la claridad sea lo más importante. Estos son los 2 tomos, a ver si se alcanzan a ver, que vienen en esta caja. En esta caja. Tiene todo su... Tiene todo su diseño, exacto, y su concepto. Tiene la idea es que fuera el encuentro. Entrada. El encuentro, sí. Los libros se encuentran al meterse de manera encontrada. Sí, porque así se guardan estos 2 tomos. Sí. Acá de este lado dice Moctezuma. Cortés. Aquí va Moctezuma, ¿no? Exacto. Y luego del otro lado va Cortés. Y ahí se encuentran. Y se encuentran ya en este estuche, que además está muy bonito. Sí, es una caja, un objeto, ¿no? La idea es buscar algo que se conserve. Y respecto a lo que decías, Alex, muy esquemáticamente yo diría, van a descubrir en estos libros que Cortés era un tipo culto, que prefirió apostar por el mestizaje, que la primera carga de oro que saca de México para mandarla a Carlos I, antes de su entronización como emperador, como Carlos V, pide que no fundan el oro para que conozcan el trabajo artesanal de aquí, y se mantiene y se expone esa primera parte de oro en Bélgica. Duverger lo nombra como el primer museógrafo de la historia a Cortés. Y Moctezuma no era ningún cobarde, no entregó por nada más entregar el pueblo, era un guerrero versado, instruido en el Calmecac, había
librado innumerables batallas, había demostrado valor, tenía una conciencia de que era el momento de que las cosas cambiaran. Eso, y la Malinche como la figura central, no una mujer traidora, sino una mujer que apostó también por ese mestizaje de la manera un poquito menos violenta que lo que ocurrió en las Antillas. Entonces, bueno, la conferencia hoy, ¿a qué hora? Hoy, 12 del día, en el Museo de Antropología, con Duverger y Barjau. Conferencia magistral para presentar, no es la presentación formal, No es la pero presentación para hablar formal, de la obra, sí, ¿no? sí, para hablar de la obra y de la efeméride, que hoy justamente son los De la 500 efeméride. años. Ok, de acuerdo. Pues felicidades. No, pues muchísimas gracias y Felicidades por felicidades este gran trabajo. y agradecimiento Felicidades, al Heraldo. Y que gracias a Franco Carreño, Ángel Mieres, Alejandro Aray, que creyeron en el proyecto y le dieron toda la difusión y el apoyo. muy bien.